Saludos, vamos a iniciar con esta microclase, la cual vamos a hablar sobre la progeria, una visión celular y sus características tanto físicas como metabólicas en los niños. Esta microclase fue realizada por Cristina Correa Salazar, Giselle María Baldosea Perea, David Fernando Arbeláez, como producto de la maestría en Biología Humana de la Universidad Autónoma de Manizales. La siguiente es la tabla de contenido que se va a utilizar para hablar sobre los temas dentro de esta microclase. Vamos a hacer una corta introducción donde contaremos un poco qué es la progeria. Luego vamos a hablar su recorrido histórico de una forma breve, con unos eventos específicos asociados a esta patología. Luego definiremos qué es la progeria. Hablaremos luego de sus características, cuáles son como esas características claras dentro de la patología. Luego seguiremos hablando sobre la progeria a nivel celular para luego meternos dentro del núcleo de la célula y explicar qué pasa con la progeria para luego tener el antepenúltimo tema que sería una visión de la genética de la progeria. Y finalizaríamos entonces con las conclusiones de este estudio. Tendremos a lo largo de la charla algunas preguntas guía, que de pronto la idea es que al finalizar cada tema ustedes ya hayan encontrado una respuesta a estas preguntas. Entonces vamos a hablar de la progeria. ¿Qué es la progeria y cuáles son sus causas? Bueno, buenas noches. ¿Qué podemos decir acerca de esta enfermedad? Ella también es conocida como el síndrome de Hutchinson-Gilford y es un trastorno genético extremadamente raro provocando el envejecimiento acelerado en los niños. El estudio de esta enfermedad tiene gran importancia para desentrañar todos los misterios del envejecimiento y de las enfermedades relacionadas con su edad. Es importante también saber que esta enfermedad se presenta en un niño por cada 4 millones nacidos vivos en el mundo. Y desde entonces, desde el descubrimiento de la misma, se han desarrollado muchos estudios que han permitido aumentar el tiempo de vida de estos pacientes. Actualmente se conoce que hay en promedio 193 niños en 51 países, de los cuales 142 son niños o adultos jóvenes que tienen el síndrome de la progeria como tal y otros 51 tienen laminopatías progeroides. En la actualidad se conoce que en Colombia hay 3 casos reportados, de los cuales 2 ya fallecieron y solo un niño vive. Siguiente. Bueno. eh, Como si pregunta orientadora tenemos, ¿cuáles son los síntomas y características físicos más comunes asociados a esta enfermedad? Siguiente. Bueno, para hablar un poco más de la historia o del descubrimiento de esta enfermedad, podemos decir lo siguiente. Entonces, la investigación sobre esta patología se remonta a finales del siglo XIX, cuando se documentaron los primeros casos de envejecimiento prematuro en niños. Y esta fue descubierta en 1886 por el doctor británico Jonathan Hutchinson, quien observó los síntomas en diferentes niños. Sin embargo, hasta 1904, el doctor Hastings Gilford describió la enfermedad de una manera mucho más detallada y le dio el nombre de la progeria. Con el tiempo, hitos o desarrollos importantes en la comprensión genética de esta enfermedad lograron identificar la mutación del gen LMNA, que es la causa principal del trastorno, y esto se presentó en el año 2003. Y avances posteriores han permitido desarrollar diferentes medicamentos para el tratamiento de la misma, y en la actualidad, con todos los avances que se han tenido, se está hablando de una como edición o generación de genes para la exploración de esta enfermedad y contrarrestar los efectos de la misma. Siguiente. Buenas noches. Pues vamos a tratar ahorita sobre las características de la progeria. Entre estas características tenemos unas que son físicas, unas funcionales y otras metabólicas. Entre sus características físicas tenemos que estos pacientes presentan pecho angosto con costillas marcadas, alteraciones en la dentición, voz aguda, ojos prominentes,
nariz grande, aguileña. También presentan canas y en momentos alopecia, perdón. Venas craneales sobresalientes y cráneo de gran tamaño, como vemos aquí la imagen. También presentan piel seca, manchas en la piel y también tienen la piel delgada y arrugada. Entre las características funcionales tenemos las extremidades sus extremidades son finas, como vemos aquí, y esqueléticas. Su estatura es baja, su crecimiento es lento, tienen un mentón retraído y presentan retinopatía. Los pacientes con progeria, su crecimiento es hasta 1.40 centímetros. Eso es lo que ellos miden. Siguiente. Bueno, tenemos esta pregunta orientadora que dice cuáles son los mecanismos celulares y moleculares que causan la aceleración del envejecimiento en las personas con progeria. Entonces, tenemos el resultado de una célula desgastada. Aquí la miramos. Por una alteración a nivel cromosómica que está causada por una decodificación por un gen y podemos ver aquí también, aquí en la imagen, cómo se aprecia una célula normal contra una célula desgastada o una célula con progeria, o sea, una célula dañada. Podemos ver cómo esta célula va perdiendo su forma, su tamaño, debido a las alteraciones que tiene dentro del citoesqueleto. También podemos ver que tiene acúmulos, miremos los acúmulos de material interno por la autofagia que sufre la misma célula. Tenemos una estructura gigante, la miramos aquí, que son estas células fantasmas debido a que tienen una alteración en el citoesqueleto y tienen pérdida de muchos de sus organelos, como las mitocondrias, los lisosomas, y tratando del control de la destrucción interna. También vamos a tener alteraciones a nivel del núcleo que causa todo el deterioro de la célula. Bueno, aquí nosotros tenemos una célula alterada. ¿Ya? La miramos. El núcleo de la célula es que este núcleo se encarga de guardar la información genética y es la que tiene la capacidad para replicarse cuando la capa externa del núcleo es deteriorado. Entonces el material genético interno está expuesto, se ve expuesto. Por lo tanto, va a tener rotura en la cadena, ahí miramos la cadena del ADN y va a generar malas copias de una célula y esa mala copia de todas las proteínas va a alterar el citoesqueleto celular. ¿Ya lo miramos? Bueno, generan el estrés oxidativo que produce el envejecimiento. Entonces, la mala producción de proteínas va a alterar todo el citoesqueleto celular, llevando una alteración general de la célula en la diapositiva. En la diapositiva de la derecha, miramos aquí a la derecha, perdón, en esta diapositiva de la derecha podemos ver cómo están las mayores afectaciones por causa de la progeria. Entonces vamos a describir estas causas. Tenemos los telómeros, que al tener una alteración a nivel de las membranas nucleares, los telómeros se acortan. Aquí ya miramos que los telómeros se van acortando. Tenemos una reparación del ADN que está alterada, lo que vamos a llevar a un deterioro progresivo del ADN. La reparación del ADN contiene las instrucciones para construir las proteínas que contienen las proteínas que componen nuestras células y van a realizar las funciones en nuestras células, en cada una de ellas. Perdón.
Durante el envejecimiento, en el ADN, este se daña y se va dañando cada vez más y va a contribuir el proceso del envejecimiento. Eso es en cuanto al ADN. También van a aparecer unas marcas como son los betagal. Ahí como lo estamos mirando, son cuerpos viejos de estructuras dañadas que se acumulan y estos cuerpos es lo que hace que la célula sea bioluminescente, o sea, que resalte, ¿ya? Entonces también tenemos la beta-galacitosa, que es un biomanchador del estrés celular. Así que que puede utilizar como un indicador en las células alteradas y en un gene síntesis. Además presentan esas células presentan una porción de galactosa. Entonces, también vamos a mirar las modificaciones en la parte epigenética. En esta parte epigenética, estas marcas moleculares, el envejecimiento, vamos que el envejecimiento se va alterando a causa de la doble cadena del ADN. Se relaciona con el envejecimiento de gran manera, generando varias mutaciones. También vamos a mirar también la proteólisis. La proteólisis, como nosotros vemos, ella va a eliminar, es la eliminación de las proteínas defectuosas que al acumularse causan patologías asociadas al envejecimiento. También tenemos la senescencia celular. Esta senescencia celular va a traer cambios distintos en las células y las moléculas que comprometen su adecuada funcionalidad debido a resultados de las respuestas celulares. También tenemos las mitocondrias. Estas se dañan cada vez más. Cada vez se van dañando más. Y este daño incluye radicales libres que dañan el ADN mitocondrial. Y estas proteínas mitocondriales hacen que se reduzca el funcionamiento mitocondrial para causar mutaciones y cambios epigenéticos. Además, las mitocondrias dañadas pueden dañar el genoma nuclear. Entonces, con estas modificaciones epigenéticas causando un deterioro en la heterocromatina, son daños a nivel de la genética, produciendo el envejecimiento celular. Bueno, de todas formas, a nivel celular vamos a tener diferentes daños, como ya nos comentaba Giselle. Ahora también podemos ver cómo a nivel de la mitocondria sufre diferentes afectaciones. Recordemos que la mitocondria es ese organelo específico que genera el ATP que hace funcionar a toda la célula. Si no tenemos mitocondrias eficientes, vamos a tener una célula senescente o una célula que está en envejecimiento por deterioro. Por el estrés oxidativo, vamos a tener entonces un aumento en los cuerpos, eh, receptores de oxígeno. Vamos a tener también una disminución en cuanto a la capacidad de la de la membrana mitocondrial por defender el ADN mitocondrial. Ese daño la va a llevar a no ser capaz de hacer sus funciones básicas, pero también a no poder replicarse o autocurarse. Uno de los procesos que sufre la mitocondria es la fisión y la fusión. Esos dos procesos a veces le permiten a la mitocondria repararse, pero cuando se enfrenta a alteraciones de este tipo a nivel de proteína y a nivel genético, entonces la mitocondria solo tiene un proceso y es el deterioro, que es el que vemos acá en esta imagen. Aquí vemos una mitocondria en un estado normal y aquí una mitocondria en un estado de envejecimiento o deterioro, por ese caso de la progeria. También esas alteraciones no solo son a nivel de estas organelos, sino también
de otras estructuras, como en el caso de el citoesqueleto celular, que no solo sostiene la estructura y le da forma a la célula, sino que también permite hacer algunas uniones entre otras células para permitirles comunicación, pero también para anclarlas. Este tipo de uniones se van a ver comprometidas al no tener continuidad dentro de las barras internas que permiten, o estas carreteras que tiene la célula interna, que son todo ese citoesqueleto. Vamos a tener alteraciones a nivel de las uniones tipo canal, donde no va a permitir comunicación intercelular, pero también va a hacer que la piel, en este caso, se vea desgastada y delgada. Otra de los organelos que también vamos a ver muy afectado dentro de este proceso de la progeria son los lisosomas, y aquí vemos estos cuerpos de Lewis, los lisosomas van a tener un exceso de trabajo, y al tratar de degradar parte interna de la célula va a dejar estas estructuras almacenadas, que lo único que nos va a mostrar es una célula que está en deterioro máximo. Pero para poder entender esos daños que hablábamos sobre la estructura de la célula, tenemos que hablar primero del núcleo celular. Y en el caso del núcleo celular, entonces vamos a hacer aquí en esta imagen un recorderis un poco rápido acerca de cómo es el núcleo de la célula. El núcleo de la célula está protegido por una bicapa lipídica, al igual que la membrana externa, similar a la membrana externa de la célula, y se va a encargar de ser un sistema de sostén y de protección de todo el material genético que se almacena en la parte interna del núcleo. También vemos cómo esta doble membrana termina formando pliegues que van a crear el retículo endoplásmico rugoso gracias a los ribosomas. Y tenemos también que esta membrana sostiene una parte muy importante del núcleo, que es este complejo llamado el canal del poro, por el cual el núcleo va a tener contacto y va a permitir salir o ingresar material al interior del núcleo celular. Aquí lo podemos ver un poco más claro, vemos todas las proteínas que hacen juego junto con el complejo del canal del poro. Otra parte importante que debemos destacar dentro del núcleo es esta red interna que va muy pegada a la cara interna de la membrana nuclear. Esta red está formada por diferentes tipos de proteínas, en especial vamos a hacer énfasis en uno llamado la lámina A. La lámina A está codificada dentro de la célula por el gen LMNA. Ese gen va a permitir que se forme esta proteína, que hoy conocemos cuando está en la parte externa de la célula, es decir, aquí se forma la prelámina A. Luego esta prelámina A va a viajar a través de la estructura celular llegando al retículo endoplásmico, y acá, gracias a los ribosomas que van a fabricar diferentes proteínas, van a hacer madurar esta lámina. Esta lámina, con el paso del tiempo, se va a enriquecer hasta formar una lámina madura. A esta lámina madura se le va a pegar un farnesilo en un proceso que se llama farnesilación, y va a poder, al hacerse soluble, pasar a través del canal del poro. Una vez ingresa al interior del núcleo, aquí se desfarnesila, es decir, se pierde ese pedacito del farnesilo, y la lámina A, cuando es normal, se va a ir hacia la parte superior y se va a pegar en la capa interna de la membrana nuclear. Y esto va a formar una especie de capa protectora, que es esa red que veíamos aquí en la parte superior, que va a permitir, va a proteger a todo este material genético que es tan importante dentro de la célula. Cuando eso no sucede, digamos, aquí en la parte derecha vamos a ver el proceso normal, ¿cierto? Vemos el gen LMNA codificando la lámina normal madura con el grupo farnesilo, pasando al interior del núcleo celular, y luego está perdiendo el núcleo, esta parte del farnesilo, y convirtiéndose en esta capa que vemos acá de color morado, siendo ya la protectora del material genético interno. Cuando tenemos una alteración en el gen LMNA, que es el gen que codifica o con el cual identificamos claramente a la progeria, vamos a ver cómo esa lámina A se muta. Y al estar mutada, a pesar de tener diferentes procesos, cuando se le asocia el grupo farnesilo y esta ingresa al interior al núcleo celular,
el farnesilo no va a ser capaz de de soltarse. Y entonces la proteína no va a ser capaz de irse hacia la membrana nuclear interna. Lo que va a hacer es debilitar la membrana, permitiendo que se formen estas estructuras anómalas dentro de de la membrana y se van a agrupar, por ejemplo, los canales del poro, deteriorando todo el proceso de comunicación interna y externa. Esta proteína, lámina A, cuando está alterada se conoce con el nombre de progeria y normalmente las células con el paso del tiempo la van fabricando, pero en el caso de estos niños es la formación más común y hace que se acelere ese proceso de envejecimiento a nivel nuclear. Si se altera la estructura del núcleo, también vamos a tener alterada la estructura de ese citoesqueleto, llevándonos a el deterioro total de la célula. Aquí vemos un ejemplo más de cómo se da ese proceso. Vemos aquí la lámina normal perdiendo su grupo farnesilo y la lámina haciendo parte de ese protector que está asociado a la membrana nuclear. Y acá vemos la alteración, cómo ese grupo farnesilo ya no es capaz de soltarse, no sufre ese proceso de farnesilación oxidasa y vamos a tener entonces todos estos láminas A no funcionales sin cubrir el núcleo, acumulándose simplemente a nivel interno. Aquí vemos la estructura más o menos como es en un caso de una lámina normal. Vemos todas las proteínas que ayudan a que podamos considerar esta lámina madura. Vemos aquí la prelámina en una fase, luego cuando se asocia con esta otra proteína, la ZM, PST24, que es la que se va a encargar de decirle a la lámina que ya está madura. Y luego vemos aquí como el grupo farnesilo luego se separa una vez cuando está adentro del núcleo de la célula, lo que conoceríamos como la lámina madura. En el caso de la progeria, vemos como esta proteína, la ZMPT24, no se produce ni se asocia, haciendo que ese farnesilo pues no tenga el comando para poderse romper y hacerla efectiva dentro del núcleo. Eso es lo que nos lleva a estos deterioros. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se va deteriorando la membrana y cómo se crean estos acúmulos de proteínas en esa membrana nuclear. Listo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones médicas y las complicaciones más frecuentes que enfrentan las personas con progeria? Bueno, para completarte de una manera más resumida, sobre todo lo que se ha hablado de la enfermedad, en cuanto a los aspectos genéticos de la patología, podemos decir que es una enfermedad extremadamente rara, se presenta o se hereda de manera autosómica dominante. Quiere decir esto que solo con un gen defectuoso del padre o de la madre ya se puede transmitir la enfermedad. El gen responsable de esta enfermedad se llama LMNA y se encuentra ubicada en el cromosoma 1. Cuando hay lesión de este cromosoma, se presenta en el locus 1q22 y esta mutación lo que hace es reemplazar el nucleótido citosina por el núcleo de tiamina en la posición 1824, dando lugar a la versión anómala de la proteína lámina A que se llama progerina. Cuando esta progerina se ve alterada, daña la estructura y la función del núcleo celular y con el tiempo provoca los problemas en la estructura y función de las células del cuerpo humano, especialmente en las células que se dividen con frecuencia, como las células de la piel y los vasos sanguíneos. Al alterarse esta proteína, genera las mutaciones más comunes de las que ya se hablaban anteriormente, como son la inflamación arterial, la calcificación, el patrón típico de envejecimiento y alteraciones vasculares, con mayor frecuencia relacionadas a las enfermedades cardíacas, y hay una gran afectación de la musculatura esquelética y de la función pulmonar. Siguiente. ¿Cuál es la esperanza de vida típica de las personas con progeria y cómo ha avanzado la investigación médica en esta área en los últimos años? Entonces vamos a mirar aquí el tratamiento y miramos que la investigación de la progeria o PC, bueno, se ha hecho mucha investigación sobre la progeria
A pesar de que la progeria es una enfermedad devastadora y la investigación médica ha avanzado en la comprensión de sus mecanismos y en la búsqueda de tratamientos potenciales como son los clínicos y los avances de la terapia genética que ofrecen esperanza para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que sufren de progeria. Entonces miramos aquí la fundación, en el 1999, la Fundación para la Investigación de la Progeria, PRF, se creó en respuesta a la total ausencia de avances en la ayuda a los niños con progeria. En el 2003 se hace un descubrimiento del gen de la progeria. En 2007, perdón, el primer ensayo clínico realizado de un fármaco para un posible tratamiento. O sea, se hace una investigación para esclarecer un primer fármaco para la progeria. En el 2012, el ensayo clínico con la lonafarnib, que es un inhibidor de la farnesitotransferasa, perdón, en el FTI. Entonces, allí se dio este medicamento. Perdón. Miramos que en el 2006 se hacen nuevos ensayos clínicos y actualmente estos ensayos se encuentran en marcha y añade un tratamiento que ataca la progeria a través de otras vías. También tenemos que en 2018, JAMA, un estudio publicado por JAMA que muestra la reducción de la tasa de mortalidad cuando se usa una loparnin como una opción de tratamiento. Entonces nosotros miramos que a pesar de todo se siguen haciendo investigaciones para tener un tratamiento acerca de la progeria. Bueno, como conclusiones tenemos que es una enfermedad extremadamente rara y se estima que afecta aproximadamente 1 de cada 20 millones nacidos en el mundo. Es causada por una mutación genética y es el resultado de la mutación del gen LMNA, provocando cambios en la estructura de la proteína de la lámina A y afectando la integridad del núcleo celular. Los niños con progeria experimentan envejecimiento acelerado, incluyendo pérdida de cabello, arrugas, rigidez muscular, problemas cardiovasculares y disminuyen significativamente la esperanza de vida. Adicionalmente, pues podemos decir que los tratamientos actuales para la enfermedad se encuentran en manejo solo de síntomas y mejoramiento de la calidad de vida, aún sin cura pues descubierta. Y estas investigaciones en curso tienen como objetivo contrarrestar la producción de la progerina y desarrollar terapias genéticas y explorar posibles fármacos candidatos para aliviar el impacto de la enfermedad. Siguiente. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la bibliografía que tenemos acerca pues de el trabajo que realizamos. Cualquier duda, estamos atentos. Gracias, esperamos que haya sido de eh, suficiente ilustración acerca de esta enfermedad, aunque las investigaciones todavía deben realizarse a mayor profundidad. Porque se están haciendo investigaciones para prolongar un poquito, no, porque ya sabemos que la enfermedad es una enfermedad que no tiene cura, para prolongar un poquito la vida del paciente con progeria y calmar Muchas un poquito gracias. sus dolores. Gracias.